Hola amigos de MedicPlus y bienvenidos a esta clase de abordaje inicial del paciente politraumatizado. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en medicina de emergencias. Laboro actualmente en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, Costa Rica. Durante la clase del día de hoy vamos a tocar algunos temas que considero son importantísimos durante el abordaje inicial del paciente víctima de trauma, empezando desde los conceptos más básicos, la evolución del manejo del trauma, para después hablar un poco acerca de algunos conceptos del manejo prehospitalario que considero que son muy importantes, la importancia también de la información y la correcta comunicación al centro receptor del paciente víctima de trauma, así como también cómo debe estar conformado el equipo que realiza la atención inicial de estos pacientes. Finalmente vamos a hablar un poco acerca de algunos conceptos básicos de la revisión primaria, así como también de la revisión secundaria. El trauma es una de las enfermedades que mayor morbimortalidad puede proveer a aquellas personas por debajo de los 40 años. De hecho, que junto al cáncer y la enfermedad cardiovascular, el trauma es una de las patologías que más muertes ocasiona en la población y sobre todo no solamente muertes, sino discapacidad en aquella población económicamente activa. Es por esta razón que el adecuado conocimiento de los conceptos básicos en el manejo del trauma resulta fundamental. Pero no siempre fue así. Hace 30 o 40 años la incidencia del trauma, que venía en aumento debido a los avances que se venían generando en la construcción de vehículos, generó un problema importante de morbimortalidad relacionado con esta patología en muchos hospitales, sobre todo en países en vías de desarrollo o países desarrollados. Y es aquí donde el papel del Dr. Gene Steiner es fundamental. El Dr. Gene Steiner era un médico ortopedista que viajaba constantemente a través de los Estados Unidos a brindar conferencias médicas. Allá por el año de 1976 al doctor se le invita a realizar una conferencia en la ciudad de Nebraska y él viaja en su avioneta. Él era una persona aficionada a la aviación y sufre un accidente en los campos abiertos en las afueras de Nebraska. La atención que él recibe es una atención muy mala. Él viajaba con su familia, al final pues su familia sufre consecuencias de un mal abordaje y él se propone cambiar el sistema. Él dice que el sistema no está funcionando adecuadamente y por lo tanto el sistema debe ser cambiado. Así que se une con un grupo de médicos en la ciudad de Los Ángeles y empieza a desarrollar un curso de atención inicial del paciente politraumatizado. Y es así como 2 años después, por allá de 1978, él brinda el primer curso de soporte vital de trauma que más adelante se llamó Advanced Trauma Life Support, tal y como ustedes lo conocen en la actualidad, y el curso resulta ser todo un éxito. Los índices de mortalidad en trauma empiezan a disminuir de manera significativa, por lo cual en el año de 1980 el Colegio Americano de Cirujanos adopta el curso y empieza a impartirlo por todos los Estados Unidos y finalmente el curso se extiende no solamente dentro de los Estados Unidos, sino que empieza a desarrollarse en otras partes del mundo, llegando en 1986 a América Latina. Y con esto, pues, es el principio de la formación secuencial de trauma en aquellas personas que laboran de una u otra manera en los servicios de emergencias o que de una u otra manera tienen relación con la atención de los pacientes víctimas de trauma. Entonces, con esta introducción, lo siguiente de lo cual vamos a hablar el día de hoy es acerca del comportamiento epidemiológico del trauma en las unidades de atención. Por lo general, nosotros decimos que el comportamiento de las muertes en trauma es trimodal. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay bien establecidos 3 picos de mortalidad bastante claros en el comportamiento de estos pacientes. El primer pico se conoce como pico de muertes inmediatas. Son aquellas muertes que suceden en el sitio del evento de manera inmediata posterior al evento traumático. Generalmente estas personas fallecen por lesiones cervicales altas, por choque hemorrágico o por lesión y ruptura de grandes vasos. Sin embargo, es importante reconocer que la influencia del médico de emergencias o el médico de las unidades de cuidados intensivos en este pico de mortalidad es escaso. Generalmente, la responsabilidad de disminuir este pico de mortalidad recae sobre los sistemas de atención primaria y sobre los sistemas de atención prehospitalaria, creando
estrategias con el fin de educar a la población en diferentes aspectos de seguridad y protección a la hora de manejar un vehículo o realizando intervenciones muy tempranas mediante un sistema prehospitalario que esté muy bien establecido y que se active de manera inmediata luego de un evento traumático. El segundo pico de mortalidad corresponde al pico de muertes tempranas. Como ustedes pueden ver en la imagen, generalmente este pico de muertes tempranas se va a dar en las primeras horas luego del evento traumático. La gran mayoría de estos pacientes fallecen en los servicios de emergencias o durante los traslados a estos servicios. Las causas por las cuales estas personas fallecen durante este pico de muerte son generalmente debido a lesiones que pueden pasar desapercibidas y que son consideradas mortales o potencialmente mortales. Aquí incluiríamos la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, la lesión laringotraqueobronquial, la lesión asociada al taponamiento cardíaco, el hemotórax masivo y aquellas personas que fallecen por choque hemorrágico no controlado. Por eso es que ustedes van a ver que durante el abordaje inicial del paciente víctima de trauma nosotros realizamos un ABCDE primario que precisamente está destinado a la búsqueda activa, identificación y tratamiento de estas posibles lesiones que pueden influir en el pico de muertes tempranas. Finalmente, tenemos un tercer pico de mortalidad, que es el pico de muertes tardías, que generalmente ocurre varias semanas después del evento traumático y que están relacionadas principalmente con falla multiorgánica, con choque séptico o con alguna lesión de aparición tardía que puede influir en la morbimortalidad del paciente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ocurre el trauma? Una vez que el evento traumático se presenta, empieza a correr un tiempo fundamental en el cual las decisiones que se tomen y la activación rápida y segura del sistema de atención es fundamental para proveer un cuidado adecuado de estos pacientes y evitar precisamente que la mortalidad se incremente. Por eso nosotros llamamos a este periodo de 60 minutos posterior al evento traumático la hora de oro. Incluso en alguna literatura se reconoce que los 10 primeros minutos luego del evento traumático son importantísimos porque son los 10 primeros minutos en los cuales el sistema debe de ponerse en funcionamiento y este debe ser rápido y efectivo. Y por eso llamamos a estos primeros 10 minutos los 10 minutos de platino. Así que hablamos de la hora de oro, que son los primeros 60 minutos luego del evento traumático, en donde se supone que debemos de actuar muy rápidamente para disminuir no solamente el pico de muertes inmediatas, sino además tratar de prevenir el segundo pico de mortalidad, que es el pico de muertes tempranas. Pero lo más importante es que luego del evento traumático se supone que el sistema de atención prehospitalaria debería de activarse lo más pronto posible, principalmente en los 10 minutos luego de sucedido el evento. Por lo cual, el despacho del sistema prehospitalario al área del evento es fundamental. Una vez que el personal prehospitalario arriba al sitio del evento, van a poder realizar un triage bastante rápido acerca del evento traumático como tal, el número de víctimas involucradas, la severidad de las lesiones de estas personas y poder decidir muy rápidamente qué tipo o qué nivel de atención van a requerir estas víctimas del evento. Ahora, es muy importante recordar que existen sistemas de trauma bien establecidos que nos dicen que el paciente grave debe de ser llevado a un centro de trauma, que en nuestro caso sería un hospital clase A que cuente con la mayor cantidad de recursos. Aquellas personas que no sufran lesiones traumáticas severas sí podrían ser trasladadas a centros de menor complejidad. Pero quizás acá lo más importante es recordar que si bien es cierto, la premisa del sistema prehospitalario es trasladar lo más pronto posible al paciente víctima de trauma a un centro de atención, es importante saber escoger a qué tipo de centro de atención va a ser esta persona trasladada, porque muchas veces cometemos el error que con tal de llevar rápido una paciente a un centro de atención, de pronto tenemos una víctima que tiene lesiones que son severas, cuyo traslado a un centro de baja complejidad lo que hace es atrasar
las intervenciones oportunas y aumentar la morbimortalidad. Por lo tanto, el papel del sistema prehospitalario es fundamental, no solamente en la correcta estratificación de las lesiones del paciente, sino en la escogencia adecuada del sitio al cual el paciente va a ser trasladado, en donde finalmente puedan ser manejadas de manera adecuada todas sus lesiones. Así que una vez que ya el personal de atención prehospitalaria realizó un triage, determinó cuál era la cinemática del trauma, clasificó las víctimas de acuerdo a su severidad y decidió a qué centro hospitalario va a trasladar al paciente, el siguiente paso, que es fundamental, es la activación del sistema del trauma intrahospitalario. Es esa llamada que el personal en ruta prehospitalario realiza a través del Sistema Nacional de Atención de Trauma con el fin de que las personas que están en el centro hospitalario nos preparemos para poder atender a este paciente víctima de trauma. Ahora bien, ¿qué información nos interesa que el personal prehospitalario nos transmita durante esta llamada? Pues es muy importante conocer todos los eventos que rodearon al trauma como tal, si hay víctimas mortales o no en la escena, cuál fue el mecanismo de trauma o la cinemática del trauma y qué otras lesiones hemos encontrado en él o los pacientes que van a ser trasladados al centro hospitalario. También es importante conocer los signos vitales y si se han realizado o no alguna intervención durante el abordaje inicial del paciente víctima de este evento. Una vez que ya nosotros hemos recibido la información, el que tiene la información está en la obligación de transmitir todos esos hallazgos al equipo de trauma del servicio que va a recibir el paciente. Por lo tanto, una vez que ya hemos recibido la llamada del personal prehospitalario alertándonos acerca del traslado del paciente y el tiempo aproximado de llegada del mismo al servicio de emergencias, inmediatamente nosotros activamos el sistema de trauma intrahospitalario. Generalmente esto lo podemos hacer a través de una llamada o a través de algún tipo de botón de alerta que permita que el hospital se entere de que en pocos minutos una víctima de trauma va a arribar al centro hospitalario. Entonces, en este punto, pues básicamente lo que hacemos es alertar a través de una llamada, al menos en mi hospital lo que hacemos es una llamada a la central telefónica, activamos el código trauma y una vez que activamos el código trauma, inmediatamente se activa todo un sistema que permite, por ejemplo, que haya un equipo de sala de operaciones disponible en caso de que el paciente necesite ser intervenido quirúrgicamente. Los compañeros de radiología están listos en caso de que haya que interpretar algún estudio de imagen. El TAC se libera para darle espacio a este paciente. La gente de laboratorio sabe que tiene que darle prioridad a los exámenes que se soliciten al paciente víctima de trauma o en caso de que el paciente active el protocolo de transfusión masiva, pues tener listos los hemoderivados que sean necesarios para la reanimación inicial y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el técnico de rayos X o con cualquier otro personal que consideremos fundamental para la atención del paciente víctima de trauma. Una vez que ya nosotros hemos alertado y activado el sistema intrahospitalario, debemos estar en la obligación de prepararnos para lo que viene y en este caso pues no solamente prepararnos como equipo sino determinar que nuestra sala de reanimación cuenta con todo el material necesario. Por lo tanto, una vez que ya hemos activado el sistema, le hemos informado a los demás compañeros acerca de la próxima llegada de un paciente víctima de trauma y las características que rodearon a este evento traumático, pues es obligación del equipo del trauma presentarse en la sala de reanimación y realizar una revisión de todos los materiales disponibles, es decir, que hayan tubos endotraqueales, laringoscopios adecuados, guías, bolsas mascarilla para ventilación, catéteres venosos centrales, material para fijar fracturas, material para el control del sangrado o cualquier otro material que nosotros consideremos puede ser de utilidad para el abordaje inicial. Por otro lado, en la sala de reanimación, cuando se encuentra el equipo, pues el siguiente paso es distribuir las funciones, es decir, qué va a hacer cada uno de los médicos. Por lo general, las salas de reanimación pueden ser abordadas con un personal mínimo, ¿verdad? Para aquellos centros en los cuales son considerados de una complejidad inferior o con una mayor preparación y con una mayor cantidad de personas cuando estamos en un centro nivel 1 o un centro considerado centro de atención de trauma.
Acá lo importante, pues básicamente, y como lo vamos a ver más adelante, es poder determinar que el personal que va a encargarse de las diferentes intervenciones que se le van a hacer al paciente víctima de trauma está completamente capacitado y ahora más adelante vamos a ver cómo debe ser distribuido este equipo de trauma. Otro aspecto importante es revisar que el equipo de paro esté completo, sobre todo recordando que medicamentos generalmente van a estar en la primera gaveta y deben de contar al menos con los medicamentos necesarios para una reanimación inicial efectiva, equipos de vía aérea, guías o conexiones y demás material accesorio para el manejo de la vía aérea, como por ejemplo dispositivos supraglóticos, soluciones para poder diluir los medicamentos o en caso de que sea necesaria una reanimación con soluciones iniciales en el paciente víctima de trauma, poder contar con ellos. Y finalmente, verificar que los monitores y los desfibriladores se encuentran en perfecto funcionamiento. Como les mencioné anteriormente, el equipo de trauma debe conformarse y generalmente la persona de más experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, pues sería ideal que lidere esa sala de trauma. Por lo tanto, esta persona, la que tiene más experiencia en el manejo de trauma, debería de ser la persona que reciba la información. Esto es muy importante, puesto que esta persona sabe discernir bastante bien la calidad y la categoría de las lesiones que el paciente víctima de trauma puede presentar. Y una vez que ha recibido la información, también tiene la potestad de poder dividir o asignar funciones al resto del equipo para que cada uno de ellos sepa cómo actuar y qué intervenciones realizar una vez que se ha abordado a este paciente víctima de trauma. Generalmente nosotros vamos a contar en un escenario de trauma con un equipo compuesto por al menos 3 médicos, 2 enfermeras y personal anexo. ¿Cuánto personal anexo? El que nosotros consideremos necesarios como líderes del equipo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, generalmente vamos a contar con un médico 1 que se va a colocar en la cabecera del paciente, un médico 2 que generalmente se va a colocar al lado derecho del paciente y un médico 3 que se va a colocar al lado izquierdo del paciente. Una enfermera 1 que se va a encargar de preparar medicamentos y una enfermera 2 que se va a encargar de circularle a los médicos que están manejando a este paciente con el fin de realizar las diferentes intervenciones que sean solicitadas. En la parte más caudal del paciente se va a ubicar, por ejemplo, personal que puede ser de ayuda, asistentes de pacientes, el técnico de rayos X, el técnico de laboratorio, el técnico de ortopedia y van a intervenir solamente cuando la persona que está manejando la sala de trauma solicita esta intervención. Ahora, es importante que si ustedes observan esta foto, vean que la posición de la persona que se encuentra en la cabecera de la cama es una posición privilegiada porque tiene control de todo el escenario que está viviendo este paciente víctima de trauma. Por lo tanto, es la persona que se va a encargar de dirigir la atención. Aquí esto es muy importante. Hay un líder de la sala de trauma que ese líder generalmente no va a participar de manera activa, sino que esta persona va a estar monitorizando y vigilando que todas las intervenciones y todas las actuaciones que se estén realizando en este contexto sean realizadas de manera correcta. El médico de la A, por su posición fundamentada en la cabecera del paciente y la visualización que tiene del escenario del paciente politraumatizado, es la persona que va a guiar las diferentes intervenciones que se van a realizar y por lo tanto esta persona no solamente va a verificar que la vía aérea esté permeable y en caso de que no lo esté, pues realizar las intervenciones que sean necesarias, sino que además es la única persona que tiene la potestad para poder hablar de manera no controlada y la que va a guiar mediante cuestionarios o interrogatorios o solicitudes al resto del personal. Entonces, generalmente esta persona realiza las intervenciones de la A, estabiliza la A y después pregunta, ¿cómo está la B? Bueno, doctor, aquí en la B encuentro que tengo una disminución del murmullo vesicular del lado derecho, por lo que considero por clínica que ese paciente tiene un neumotórax. Entonces, si es necesario hacer una intervención sobre ese hemitórax, el médico de la A lo va a solicitar al médico de la B y el médico de la B va a proceder. En el caso de la C, generalmente la persona va a intervenir dando los signos vitales, determinando si existe algún dato de sangrado o no, realizando el FAS rápidamente y así sucesivamente. Entonces,
Aquí lo importante es llevar un orden secuencial de las intervenciones que se están realizando. No necesariamente tienen que ser una tras otra, sino que pueden estar trabajando los tres médicos al mismo tiempo, realizando intervenciones o tomando decisiones con respecto a lo que encuentran en el paciente. Así que si nosotros lo graficamos, vamos a observar una imagen parecida a esta. Un médico 1 a la cabecera del paciente, que es el que se va a encargar de guiar la atención del paciente, un médico 2 que generalmente se coloca a la derecha, un médico 3, una enfermera 1 y una enfermera 2. Y el personal anexo sobre la región caudal del paciente, todos los que consideremos necesarios. Muy bien, entonces una vez que ya hemos ordenado la sala de reanimación, que el líder escogió el personal y distribuyó las funciones, que el médico A se encarga de guiar la toma de decisiones en este escenario y que solamente va a ser interrumpido por el líder si el líder verifica o considera que alguna de las intervenciones que están realizando los médicos es incorrecta o inadecuada. Por eso es muy importante que el líder sea la persona que tenga mayor experiencia en el manejo del escenario de trauma y por lo tanto pues es la persona que debería de recibir la información. Vamos a ordenar de manera secuencial la atención de este paciente politraumatizado. Esto lo vamos a hacer dividiendo la atención de la víctima en dos grandes partes. La primera de ellas es la revisión primaria, cuyo objetivo va a consistir en identificar y tratar todas aquellas lesiones que son potencialmente mortales y, como vimos al inicio de esta clase, matan durante el pico de muertes tempranas, generalmente lesiones que tienden a pasar desapercibidas. Para esto vamos a realizar un ABCDE primario. En este ABCDE primario vamos a tratar de identificar aquellas lesiones que matan durante el segundo pico de mortalidad. Entonces, básicamente, durante la A o el manejo de la vía aérea en estos pacientes, no solamente nos vamos a enfocar en determinar si la vía aérea de este paciente tiene marcadores de dificultad, sino que por otro lado vamos a identificar si la misma es permeable o no. En caso de que no sea permeable, vamos a tener que realizar todas las intervenciones que sean necesarias para poder permeabilizar la vía aérea. Esto siempre manteniendo una adecuada protección de la columna cervical. Por eso decimos que la letra es la A y el apellido es protección de la columna cervical. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente un abordaje inicial de las características de la vía aérea del paciente, determinar si hay marcadores de dificultad, determinar si hay alguna situación que esté comprometiendo la permeabilidad de la vía aérea y en caso positivo, pues realizar las intervenciones necesarias para permeabilizar la misma. La lesión que debemos descartar acá, pues básicamente es la obstrucción de la vía aérea, que es una de las lesiones que pueden matar a los pacientes, y la lesión laringotraqueobronquial, que generalmente la vamos a poder identificar porque hay inestabilidad de la tráquea, crepitación, va a haber enfisema subcutáneo, y si el paciente pudiera hablar, pues va a haber cambios característicos en la voz del paciente que nos sugieren que eventualmente él mismo podría tener una lesión de este tipo. La segunda parte de este ABCDE primario es la evaluación de la ventilación y el intercambio gaseoso. No solamente vamos a evaluar cómo está la mecánica ventilatoria del paciente, si esa mecánica es simétrica, o pues si por el contrario el paciente tiene un tórax bamboleante o de pronto tiene una lesión sobre la pared o de pronto tiene datos que nos hagan pensar en la presencia de un neumotórax a tensión, que recordemos que es un diagnóstico meramente clínico. Por eso esta segunda intervención va a ser llamada ventilación más identificación y corrección temprana del neumotórax a tensión, tomando en cuenta que el neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico, no puede ser diagnosticado a través de una placa de tórax o a través de un ultrasonido porque son lesiones que matan rápidamente a los pacientes y si nos esperamos a llegar a los estudios complementarios, pues eventualmente el paciente puede colapsar y desarrollar rápidamente un choque obstructivo que le cueste la vida o lo haga entrar en parada cardiorrespiratoria. Así que desde este punto de vista podemos decir que una adecuada inspección, palpación, percusión y auscultación resultan fundamentales para identificar este tipo de lesión y poderlas corregir de manera temprana. Durante la evaluación de la C o el estado circulatorio, no solamente nos vamos a enfocar en cuál es el estado hemodinámico del paciente,
si este paciente tiene una presión arterial adecuada o no, si este paciente tiene marcadores de hipoperfusión clínico, sí o no, sino que además vamos a realizar un control expedito de cualquier fuente que esté generando sangrado y que pueda comprometer la vida del paciente haciéndolo entrar en un estado de shock. Es por esto que las intervenciones más importantes que vamos a realizar durante esta etapa de la evaluación no solamente es determinar si existen o no datos que nos sugieran la presencia de sangrado activo, sino tratar de realizar un control expedito del mismo y en caso de no conocer cuál es el sitio de sangrado, buscar activamente ese sitio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, generalmente vamos a hacerlo buscando mediante la ecografía sitios de sangrado oculto, en este caso abdomen y tórax, y además buscando datos que nos sugieran algún otro tipo de shock, no necesariamente hemorrágico, como el shock obstructivo asociado al taponamiento cardíaco. Pero también es muy importante reconocer que el abdomen no es el único lugar en donde podríamos tener un sangrado activo que sea importante y sea capaz de colocar al paciente en una situación de choque hemorrágico, sino que activamente tenemos que buscar en 6 sitios que son característicos y son considerados sitios de sangrado oculto. Tórax es uno de ellos, abdomen es el segundo, pelvis es el tercero, retroperitoneo es el cuarto, huesos largos es el quinto y finalmente el piso de la sala de trauma. ¿Por qué el piso de la sala de trauma? Pues básicamente porque muchas veces los pacientes tienen múltiples heridas en piel, heridas cortantes que están todas sangrando al mismo tiempo y de pronto no nos damos cuenta de la importancia de la pérdida sanguínea a través de esas heridas y cuando vemos el piso observamos que el piso está completamente lleno de sangre y eso justifica pues muchas veces el estado hemodinámico del paciente. Una vez que hemos identificado que existe algún grado de inestabilidad hemodinámica y suponemos que la causa de la inestabilidad hemodinámica de este paciente podría ser un choque hemorrágico, debemos tomar decisiones importantes con respecto a la reanimación. Algunos años atrás era muy dado que los pacientes eran reanimados con grandes cantidades de cristaloides, sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que el uso indiscriminado de cristaloides puede aumentar o generar una triada de la muerte en trauma, que es acidosis, hipotermia y coagulopatía, porque estamos colocando soluciones frías, soluciones que son ácidas, soluciones que no son electrolíticamente balanceadas y bueno, en estos casos los pacientes desarrollaban muchas complicaciones como una coagulopatía inducida por trauma acelerada, por la reanimación agresiva o también el paciente podía desarrollar algunas otras complicaciones como síndrome de hipertensión intraabdominal por el edema que se generaba sobre las asas intestinales por la gran cantidad de cristaloides que se le colocaban o el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, en la actualidad sabemos que el debate continúa con respecto a cuál es la solución ideal de reanimación. Los cristaloides siguen siendo utilizados, pero en esta ocasión preferimos el uso de cristaloides balanceados o soluciones balanceadas como el normosol, el plasmalite o el lactato de Ringer y también debemos de reconocer que cada vez utilizamos menos cantidades de líquidos antes de tomar la decisión de continuar la reanimación con hemoderivados. En la actualidad generalmente utilizamos hasta 1000 cc de una solución cristaloide balanceada y en caso de que no haya una respuesta efectiva con el uso de esta solución, pues el siguiente paso es empezar a pensar en reanimar a este paciente con hemoderivados. Y como no tenemos sangre total disponible en la gran mayoría de los bancos civiles, pues deberíamos de hacerlo tratando de utilizar una racionalidad de hemocomponentes, en este caso plasma fresco, plaquetas y glóbulos rojos en una relación 2-1-1 o 1-1-1. Esto con el fin de limitar la triada de la muerte en trauma, como les comenté previamente, que es muy dada a incrementarse de manera importante cuando utilizamos grandes cantidades de cristaloides, sobre todo porque sometemos al paciente a coagulopatía, estamos reemplazando la pérdida sanguínea, los componentes de la coagulación con una solución que no aporta más que agua y electrolitos. Además, por lo general, esta solución está ácida. La gran mayoría de soluciones cristaloides tienen un pH muy por debajo del pH sérico y finalmente son soluciones que se encuentran a temperatura ambiente, generalmente en una sala de trauma 18 o 20 grados y por lo general al colocarle grandes cantidades de esta solución fría al paciente lo vamos a inducir a una hipotermia que puede ser perjudicial porque afecta también la correcta coagulación
del paciente víctima de trauma. Entonces sabemos que en la actualidad la coagulopatía inducida por trauma es una problemática importante en el paciente que abordamos en los servicios de emergencia. Sabemos que la coagulopatía puede iniciar tan rápidamente como en los siguientes 20 minutos posterior al evento y que es un evento mixto que está compuesto por una serie de situaciones que juntas pueden acelerar la presencia de coagulopatía. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta imagen, el trauma per se es un estado inflamatorio, la inflamación produce coagulopatía, pero si además el paciente tiene otras enfermedades o utiliza medicamentos o tiene algún trastorno de la coagulación considerado genético, pues va a acelerar la aparición de la coagulopatía. Por otro lado, vean ustedes que si el paciente sangra y es reanimado de manera inadecuada con grandes cantidades de cristaloides, el paciente va a generar hemodilución, va a generar acidosis y va a generar hipotermia. Y esta hipotermia, pues junto con la dilución y la acidosis, va a acelerar la coagulopatía. Finalmente, si el paciente entra en un estado de choque, ya sea choque hemorrágico principalmente, esto va a generar la aparición de fibrinólisis más un incremento importante del consumo de los factores de coagulación que va a contribuir eventualmente a acelerar esta coagulopatía aguda asociada al trauma. ¿Qué podemos hacer nosotros para determinar qué parte de la coagulación está siendo afectada durante un evento traumático? Bueno, en la actualidad nosotros contamos con algunas herramientas como el tromboelastograma que nos permite identificar o hacer un estudio muy minucioso de la coagulación del paciente y determinar qué parte de la coagulación es la que se está viendo afectada y con esto minimizar el uso de hemoderivados de manera agresiva para evitar la aparición de reacciones adversas a las transfusiones. Entonces, básicamente el tromboelastograma es un estudio de la coagulación del paciente que nos permite identificar en qué parte de la coagulación nos estamos quedando cortos y esa parte en la cual nos estamos quedando cortos es el generador del evento coagulopático. Muchas veces pueden ser varias partes del tromboelastograma las que están siendo afectadas, pero si ustedes observan esta imagen, que es muy interesante, en colores hemos dividido qué es lo que estudia el tromboelastograma. ¿Cómo hacemos este estudio? Bueno, básicamente tomamos una muestra de sangre del paciente, la mandamos rápidamente al laboratorio, el laboratorio empieza a correr el estudio y nosotros en una pantalla en la sala de trauma empezamos a ver esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla. Y básicamente lo que vemos es el inicio de la formación del coágulo, que depende muchas veces de los factores de coagulación. Vemos en color azul el tiempo K, que es cuando el coágulo alcanza su máxima firmeza, el ángulo alfa, que es cuando ese coágulo empieza a atraer la fibrina, y finalmente, cuando la fibrina ya se ha pegado en el coágulo, la atracción de las plaquetas hacia ese sitio para formar ya el trombo, que es lo que nos va a ayudar. Y finalmente, recuerden que ese trombo tiene que mantenerse estable a través del tiempo y por lo tanto no debería de haber fibrinólisis o la fibrinólisis debería de ser mínima. Así que en resumen, nosotros podemos decir que el tromboelastograma es una gran herramienta que nos permite estudiar la coagulación del paciente víctima de trauma y determinar qué parte de la cascada de coagulación se está viendo afectada y con cuál de los diferentes hemoderivados con los que contamos en un servicio de emergencias podemos combatir ese escenario. Así que si nosotros tenemos factores de coagulación en problemas, el tiempo R se va a prolongar y sabemos que tenemos que ponerle a este paciente sustancias que sean ricas en factores de coagulación, como por ejemplo el plasma fresco congelado. Por otro lado, si el problema del paciente es que no tiene suficiente fibrina que se acumule rápidamente para fijar el coágulo, sabemos que su problema es fibrinógeno y lo que vamos a utilizar son crioprecipitados. Si la amplitud máxima, es decir, la atracción de las plaquetas hacia ese trombo no es suficiente, pues el problema va a ser plaquetas y vamos a tener que colocarle al paciente plaquetas, o si las plaquetas en número son adecuadas pero en funcionabilidad son inadecuadas, pensar en algunas sustancias como la desmopresina para ayudar a mejorar este aspecto. Y finalmente, si el paciente tiene una fibrinólisis acelerada, pues podemos utilizar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico.
En esta imagen que ustedes ven en la pantalla, hacia el lado izquierdo, podemos ver el televisor que nosotros tenemos en la sala de trauma para ver correr los tromboelastogramas, y a la derecha podemos ver algunos ejemplos de los diferentes tromboelastogramas que podrían presentarse en el escenario clínico de un paciente víctima de trauma, ¿verdad? Desde un tromboelastograma normal hasta un paciente que, por ejemplo, pueda tener prolongación del tiempo R. En este caso, pues el ejemplo es relacionado con un paciente que utiliza anticoagulantes. Vean ustedes una amplitud máxima reducida en el contexto de pacientes que utilizan aspirina o, beta, o bloqueadores plaquetarios, o escenarios en donde hay una fibrinólisis acelerada, como ustedes pueden observar. Entonces, cuando nosotros vemos esas diferentes imágenes, pues tratamos de corregirla con el hemoderivado más indicado para esa situación. En el caso de la evaluación del estado neurológico, recordemos que la D corresponde a disability, pero además es importante identificar en estos pacientes la presencia de una posible hipertensión intracraneana. ¿Qué vamos a hacer durante esta evaluación de la D? Vamos a hacer tres cosas. De evaluación pupilar, en primer lugar, tenemos que buscar si las pupilas son simétricas o no, si son reactivas o no, y tomar en cuenta que el hallazgo pupilar de lesión más frecuente son las pupilas asimétricas, es decir, una pupila miótica y una pupila midriática, que corresponden generalmente con la herniación del uncus, muy frecuente en pacientes víctimas de hematomas subdurales o hematomas epidurales. El segundo aspecto importante que vamos a tener que evaluar son la presencia de posturas, ya sea posturas de descerebración o posturas de decorticación. Y en este punto, sin duda alguna, también juega un papel importante la evaluación de la escala de coma de Glasgow, pero sobre todo tomar en cuenta que su aplicación debe ser realizada de manera correcta, recordando que el puntaje mínimo es 3 y el puntaje máximo es 15, tomando en cuenta que la misma va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, pero que carece de sensibilidad para evaluar la respuesta de tallo cerebral. Por eso es que si nosotros pensamos que el paciente podría tener una lesión de tallo, deberíamos utilizar algún otro score, como por ejemplo el FORE score, que evalúa dentro de sus componentes la función del tallo cerebral. Y recordando que cuando nosotros tenemos decorticación, hablamos de una flexión anormal de las extremidades superiores y una extensión de las extremidades inferiores que sugieren una lesión cerebral por encima del nivel mesencefálico. Mientras que en el contexto de la descerebración hablamos de una postura de extensión anormal con aducción de las extremidades superiores y extensión de las inferiores, que implican por lo general daño del tallo cerebral superior. Finalmente, la E de exposición nos va a recordar que es importante retirar todas las ropas que el paciente trae colocadas, así como también cualquier otro implemento que pueda causarnos problemas durante la evaluación del paciente. Además, debemos de realizar una revisión minuciosa de los tejidos blandos del paciente, buscando lesiones o laceraciones que estén sangrando y eventualmente pues controlarlas. Y finalmente es importante recordar que la exposición siempre tiene que ir acompañada del control de la temperatura, porque sabemos que la hipotermia inducida en una sala de trauma es un problema bastante frecuente y que contribuye con la aparición temprana de coagulopatía. Recuerden que estos pacientes van a estar desnudos en una sala de reanimación con una temperatura que generalmente se encuentra por debajo de los 20 grados, y esto pues muy rápidamente, si las ropas están mojadas o el paciente está sangrando, va a hacer que pierda calor y que entre en hipotermia. Una vez que ya hemos realizado este ABCDE primario, pues nos vamos a valer de una serie de estudios de laboratorio y gabinete que consideramos o recordamos como coadyuvantes de la revisión primaria, y que básicamente son todos aquellos estudios que consideremos importantes y que pueden ser realizados en la sala de reanimación. Y con esto, pues básicamente lo que hacemos es una revisión primaria en la cual buscamos aquellas lesiones que comprometan la vida del paciente y tratamos de corregirlas con el fin de disminuir el pico de muertes tempranas que se asocia al comportamiento trimodal de muertes en trauma. Se supone que una vez que ya el paciente ha concluido la revisión primaria, estaría en condiciones de ser sacado de la sala de trauma y ser llevado a los diferentes lugares en donde sean necesarios realizar estudios complementarios, por ejemplo, el tomógrafo, la resonancia magnética, el ultrasonido, etcétera, etcétera.
Por eso tenemos que estar muy seguros que cuando el paciente sale de la sala de reanimación, su condición es estable y no tiene ninguna lesión que pueda poner en riesgo la vida del mismo. El paciente va, se realiza sus estudios y cuando regresa nuevamente ya no debería de regresar a la sala de trauma, sino que debería de regresar a un servicio de cuidados intermedios o una sala de observación, en donde va a ser recibido por un segundo colega que no ha participado en la evaluación inicial del paciente y esta persona va a ser la encargada de realizar esta revisión secundaria. La revisión secundaria es una revisión mucho más minuciosa, es una revisión de la punta del pelo a la punta de los pies y que básicamente nos recuerda que esta persona que no tuvo contacto con la revisión primaria para evitar un sesgo, va a realizar un examen físico completo, buscando lesiones que pudieran haber pasado desapercibidas durante la evaluación primaria o aquellas lesiones que, si bien es cierto, no comprometen la vida del paciente, pueden producir algún grado de dificultad física en un futuro. También está en la obligación de revisar todos los estudios realizados hasta el momento y volver a hacer un control cruzado de los reportes y evaluación de las diferentes imágenes que se han tomado con el fin de buscar alguna lesión que también haya pasado desapercibida durante la interpretación de los estudios de imagen. Existe una revisión terciaria que es aquella que se realiza cuando el paciente ha llegado a un salón de internamiento, es decir, ya pasó por el servicio de emergencias, fue abordado en la sala de trauma, posteriormente en una sala de cuidados intermedios, el paciente fue mejorando poco a poco hasta que hubo la posibilidad de ingresarlo a salón y el médico que recibe o que realiza el ingreso en salón es el obligado en hacer esta revisión terciaria, que nuevamente es un examen físico completo más la revisión de todos los estudios realizados hasta el momento. Incluso alguna gente habla de una revisión cuaternaria, que es la revisión de todos los exámenes y estudios de gabinete e imágenes que se le hayan realizado al paciente antes del egreso para asegurar que al momento que el paciente abandone el hospital, pues no va o no lleva ninguna lesión que haya pasado desapercibida durante los diferentes controles que hemos realizado. La ventaja de estos controles es que son controles cruzados y que van a minimizar la aparición de lesiones que pudieron haber pasado desapercibidas. En esta imagen ustedes pueden ver la sala de reanimación de mi hospital hace algunos años, en donde teníamos una bahía capaz de abordar dos pacientes víctimas de trauma severo al mismo tiempo, de manera simultánea, pero vean ustedes que contamos con la mayor cantidad de equipo para poder dar una atención oportuna al paciente. Ahora, no solamente se trata de tener instalaciones adecuadas, sino se trata de tener personal capacitado para que pueda realizar las intervenciones de manera oportuna, ¿verdad? Y no caer en escenarios no deseados como este que ustedes ven en la pantalla, en un paciente que está siendo intervenido quirúrgicamente en la sala de trauma, ¿verdad? Cosas que no deben de pasar porque lo que se debe hacer con estos pacientes es inmediatamente activar la sala de operaciones en un medio controlado para que las intervenciones pertinentes sean realizadas en este escenario. Esta es nuestra misma sala de shock luego de la remodelación que se realizó hace poco. Sin embargo, seguimos teniendo capacidad para manejar dos pacientes bajo las mismas condiciones. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que el ordenamiento del equipo de trauma es muy importante? Alguna gente dice que cuando usted entra a una sala de trauma y logra reconocer cuál es el médico A, cuál es el médico B y cuál es el médico C, usted puede estar tranquilo porque sabe que esa sala de trauma está siendo bien manejada. Pero por el contrario, si usted entra a una sala de trauma y no logra identificar rápidamente cuál es el médico A, cuál es el médico B y cuál es el médico C, pues probablemente existe un desorden importante que puede acompañarse de un incremento significativo de la morbimortalidad del paciente. Aquí hay un ejemplo de esto que les estoy diciendo, es una sala de trauma de hace algunos años en mi hospital y como ustedes pueden observar, pues no es fácil identificar el médico A, el médico B y el médico C y esto nos dice que probablemente este paciente está siendo sometido a intervenciones inoportunas. Esta imagen nos hace recordar la importancia de la evaluación temprana de la vía aérea. Este es un paciente que sufre un accidente en bicicleta, pega o choca su cabeza contra un paredón de cemento y sufre un trauma facial importante. Cuando el paciente llega al servicio de emergencias, todavía su vía aérea es permeable, pero por la gran cantidad de lesiones faciales que tenía, se decidió intubar de manera temprana. Afortunadamente esto se logró antes de que el paciente se dematizara de la forma en que ustedes pueden ver en la imagen
y antes incluso de que le pudiéramos realizar un estudio tomográfico donde podemos observar una fractura que parte literalmente el macizo facial en dos. De hecho, que vean ustedes que el paciente tiene una fractura de Lefort, pero además tiene una fractura de maxila y tiene una fractura de mandíbula, por lo cual el paciente tiene una fractura importante, conminuta, a nivel del macizo facial. Otro aspecto importante también es recordar que si bien es cierto, las heridas en cuero cabelludo pueden presentarse en el servicio de emergencias de esa manera, muchas veces estas heridas han sangrado de manera importante en el sitio del evento. Por lo tanto, siempre es fundamental preguntarle al personal prehospitalario que trae al paciente cuál fue el volumen aproximado de pérdida sanguínea en el sitio del evento. Porque muchas veces el paciente está hipotenso o está en estado de shock y no encontramos un sitio de sangrado y pues bueno, la justificante es esta herida que el paciente tiene en la cabeza. También hay que tener cuidado con heridas que a la simple vista pueden resultar no severas, pero de pronto cuando nos ponemos a pensar en la fisiopatología o la mecánica de estas heridas pueden resultar heridas incluso potencialmente mortales y por lo tanto las personas que deben de abordar este tipo de lesiones deben de ser aquellas personas que tienen una adecuada capacitación. Por otro lado, siempre es importante recordar algunos aspectos importantes. Existen varios criterios para pensar en fractura de base de cráneo. Las fracturas de base de cráneo pueden resultar bastante frecuentes en aquellos pacientes que sufren de trauma craneoencefálico y el aprender a reconocerlas mediante la presencia de ojos de mapache, equimosis en la mastoides, la presencia de un séptimo par, la presencia de salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz o los oídos o la presencia de hemorragia a través de los oídos y la nariz pueden sugerirnos la presencia de fractura de base de cráneo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros sospechamos fractura de base de cráneo está contraindicado el uso de cualquier dispositivo por los orificios nasales. En este caso que ustedes observan en la pantalla, un paciente víctima de trauma con un cráneo literalmente con una fractura conminuta que tenía epistaxis, pues se le intentó hacer un taponamiento posterior con tan mala suerte que la sonda Foley que se colocó para realizar el taponamiento atravesó la lámina cribosa del etmoides y se alojó en el cerebro. Y como ustedes pueden ver, aquí lo que tenemos es una sonda Foley inflada en la cavidad endocraniana del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado para que este tipo de situaciones no ocurran, pero sobre todo aprender a reconocer aquellos signos sutiles que nos pueden traducir la presencia de lesiones potencialmente mortales. Entonces, durante la charla del día de hoy hemos hablado un poco acerca de la evaluación inicial del paciente víctima de trauma, pero sobre todo hemos hablado del correcto orden que debe de seguirse con el fin de minimizar este segundo pico de muertes del comportamiento trimodal de muertes de los pacientes víctimas de trauma, que es el pico de muertes tempranas, mediante una revisión primaria adecuada, recordando los nombres y los apellidos de las intervenciones que debemos de realizar y además pues haciendo énfasis en la necesidad de obviar las intervenciones inoportunas en aquellos pacientes que puedan tener signos sutiles de lesiones potencialmente mortales. Así que nuevamente les agradezco el tiempo que han dedicado a escucharme el día de hoy. Y los invitamos también a que sigan observando nuestras charlas de preparación para el examen de incorporación al Colegio de Médicos a través de nuestra plataforma MediPlus. Igualmente, les dejo mis contactos en redes sociales en caso de que algunos de ustedes quieran contactarme para recibir material adicional de lo que hemos hablado el día de hoy o hacer alguna pregunta que deseen aclarar, no duden en escribirme, yo con mucho gusto les puedo contestar en cuanto me sea posible. Así que nuevamente muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta la próxima.